El auto más caro del estado se detuvo frente a una verja oxidada que crujió como si quisiera recordar algo que el tiempo había tratado de enterrar. En el parabrisas, una nota doblada. Necesitas ver lo que dejaste atrás. Ethan Cole la sostuvo entre los dedos, papel simple, tinta corrida por la lluvia, y por un instante la ciudad quedó a cientos de kilómetros detrás de su nuca. Las luces de neón se volvieron polvo, los contratos firmados con apuro se desvanecieron, y lo que quedó fue una fila de álamos y una casa con el porche inclinado, donde 7 años antes había prometido que volvería cuando todo fuera distinto. Bajó del coche con la corbata todavía atada, aunque no tenía intención de usarla. El rocío le pegó en los pantalones, el barro besó las suelas de sus zapatos de cuero, una sensación que le pareció, extrañamente, casi nueva. La casa estaba exactamente como en su memoria. La pintura descascarada, las sillas del porche inclinadas en direcciones distintas, una hamaca que colgaba más floja que antes. Y en la ventana del segundo piso, una silueta pequeña lo miró. Un rostro infantil que desapareció detrás de la cortina tan pronto como Ethan alzó la vista. Cuando la puerta del porche se abrió, Lena Brooks apareció en el umbral con los brazos cruzados y la misma expresión que él recordaba, una mezcla de cansancio, fuerza y desconfianza. Tenía el pelo recogido en un moño práctico y manchas de tierra en las manos, como si la casa misma la hubiera marcado. No hubo abrazo, no hubo palabras cálidas, solo un silencio que decía todo lo que las palabras no podían arreglar. «Tú no tenías que venir», dijo Lena sin levantar la voz demasiado, como si el pueblo estuviera escuchando detrás de cada tabla de la casa. Ethan dejó la nota sobre la baranda, sin querer que sus dedos mostraran el temblor que traía consigo desde la carretera. «No esperaba que me invitaras», contestó con la voz baja, «pero necesitaba verlo, necesitaba verte». Ella lo miró como quien examina una herramienta que cree inútil. «7 años», repitió Lena, «y no viniste a las fiestas, no mandaste una carta, no llamaste para nada. Llegas ahora porque alguien te mandó un papel, ¿y qué esperas? ¿Que me abrace a tus pies?» Él no tenía respuestas fáciles. Lo que tenía eran bolsillos llenos de razones, un negocio que creció más rápido de lo que él imaginó, socios que comenzaron a tomar decisiones que no comprendía del todo y una ambición que se convirtió en ruido hasta que el hogar quedó como algo que se podía aplazar. Tenía arrepentimiento en la garganta, querellas por la ambición en el cuerpo y el ruido de la ciudad todavía en los oídos. Pero cuando pensó en la niña que había visto en la ventana, algo dentro dejó de ser solo trabajo y llamadas. Era peso real, corazón real. Una sombra se movió en el interior y por un segundo la niña volvió a aparecer. Pelo rojizo suelto sobre los hombros, ojos grises que parecieron cortarle el paso a la respiración de Ethan. Ella lo observó desde detrás de la cortina, con una mezcla de curiosidad y guardia. No era la apariencia de la hija que él imaginaba en los peores o mejores sueños. Era una presencia inesperada que exigía respuestas. «¿Quién es?», preguntó Ethan, más a sí mismo que a Lena. «No es asunto tuyo», dijo ella, con firmeza. «Si viniste a culparme o a exigir cosas, te vas a ir con lo mismo que trajiste. Promesas rotas». Ethan se quedó ahí, con la nota aún caliente en las manos. Podía irse, volver a la seguridad de su oficina, a la gente que resumía su valor en números. Pero algo dentro suyo, una mezcla de culpa y curiosidad, lo empujó a quedarse. No para recuperar todo lo perdido de inmediato, sino para ver con sus propios ojos lo que, inadvertidamente, había dejado atrás. «Me quedaré unas semanas», dijo, al final. «No por ti, no al principio, por respuestas». Lena lo miró un segundo más, midiendo, recordando, y luego asintió con la cabeza como quien concede el derecho de respirar en la misma habitación. La primera noche fue tensa y breve. Comieron platos simples, guiso con pan duro que Lena sirvió en platos agrietados.
Ethan limpió el fregadero sin que ella lo pidiera, como si cada gesto fuera un intento de enmendar. La niña, que se llamaba Emily, según susurros que escaparon de la cocina, comió con los dedos observándolo de reojo. Ethan trató de decir algo gracioso. Salió torpe, y Lena apenas esbozó una sonrisa antes de volver a cerrar la conversación. La mañana siguiente, la comunidad se presentó como un telón que conocía todas las rendijas de la casa. Mrs. Thompson, que trajo pan casero y dejó una nota dentro del porche. El señor Palmer, el gerente del banco local, que saludó con la cortesía de quien siempre mira por encima de la cerca. La dueña de la posada, que le ofreció una habitación para quedarse sin preguntar demasiado. Fue en la plaza del pueblo, entre puestos de verduras y tableros con anuncios, que el pulso de Willow Creek le llegó a Ethan en forma de voces, olores y miradas que pesaban. El mercado tenía su propio ritmo, el chirrido de una báscula, el olor a café caliente, las risas que escapaban como hilos por entre los puestos. Ethan no sabía cómo sostener una caja de tomates sin aplastarlos, ni cómo hablar con mujeres que vendían mermeladas que sabían a casa. Compró una libra de manzanas y trató de venderlas como si él supiera lo que hacía. La gente sonrió por cortesía, algunos le ofrecieron consejos con la paciencia que se ofrece a quien intenta aprender a caminar de nuevo. Desde el primer intercambio torpe con la comunidad hasta aquella tarde en que ayudó a levantar una cerca caída, algo en él empezó a cambiar por la acción, no solo por la palabra. Había una honestidad en el trabajo manual que lo golpeó con la fuerza de una verdad simple. Aquí no bastaban las disculpas, se requería presencia, constancia, sudor. Fue cuando colocó el último poste con las manos ásperas, y Lena, sin pronunciarlo, le ofreció un trapo para limpiarse la cara, que por primera vez en años él sintió que no estaba solo en sus intentos de reparación. A mitad de la semana, se presentó la oportunidad para integrarse más. La feria anual del pueblo, un día donde las carpas se alineaban y la gente venía de zonas vecinas. Ethan se presentó con una idea que, para alguien de su mundo, parecía ridícula: ayudar a organizar la venta de productos locales. Lena puso los ojos en blanco y, sin embargo, aceptó. Emily se acercó por primera vez sin la cortina de la ventana entre ellos. Asomó la cabecita por detrás de Lena y, aunque se mantuvo cautelosa, dejó que Ethan la mirara fijamente. Él se acercó con cuidado, como quien toca algo frágil, y la niña le entregó un dibujo: una casa con un porche y un árbol grande. En la esquina había un sol torcido que tenía una sonrisa dibujada con un lápiz amarillo. «Te lo hago porque me caí una vez y me ayudaste», dijo Emily con la seriedad de un juramento infantil, e Ethan sintió un doblez en su pecho que le era imposible disimular.
Ethan la tomó, sintió el peso del cartón y supo que su regreso no sería solo un reencuentro con un pasado personal, sino un choque con el pasado empresarial que de una u otra forma parecía haber seguido la misma ruta que él había querido olvidar. La primera semana fue una mezcla de pequeños avances y tensiones latentes. Ethan aprendió a ordeñar solo, a reparar un canal de riego que se había taponado, a desgranar maíz con las manos hasta que el hueso de su pulgar le dolía. Se despertaba con el canto de aves y por la noche caminaba por el campo pensando en números y en rostros. Encontró satisfacciones inesperadas en las cosas que no compraban ni vendían. La sonrisa de Emily al ver que la columpié por primera vez sin romperlo. La mirada de Lena cuando él recogió sus platos sin hacer un drama. Hubo conversaciones que dejaron claros los asuntos sin decirlos. Una reunión en la posada donde el señor Palmer dejó caer que hay papeles que hablan por sí solos, y un correo que llegó a la dirección de Lena con membrete de un banco del condado. Era una notificación formal que hablaba de revisión de cuentas y avalúo pendiente. La letra era fría y puntual, y la pieza de papel hizo que el corazón de Lena se cerrara por un rato. Ella lo guardó en el cajón, donde escondía facturas que no quería mirar. Ethan, que observaba, sintió que una barrera se levantaba entre la calma pastoral y algo más peligroso. Había una red de intereses que rozaba la tierra como quien tantea para perforar. El nombre Hale volvió a aparecer en chismes, en miradas cómplices, en retrocesos silenciosos de vecinos que, por años, habían resistido ofertas que prometían dinero fácil a cambio de lo único que les pertenecía realmente, la memoria. Una noche, después de cerrar la puerta de la cocina, Lena dejó caer su guardia lo suficiente como para hablar. No fue una confesión amplia, fue un hilo de verdad que se debió a la confianza que, sin querer, había empezado a tejerse. «No vine sola», dijo ella con voz quebrada. «Hubo noches en las que pensé que si te llamaba todo sería más fácil. No por la plata, por la compañía. Es que la casa pesa cuando se está sola». Ethan no la interrumpió. Sabía que la culpabilidad no se quita con palabras, solo se muestra con actos. Ella le habló de la dificultad de criar a una niña, de los vecinos que habían sido mezquinos y de aquellos pocos que habían dado mano. No contó detalles que desnudaran su privacidad completa, mantuvo la ciudadanía de su propio dolor. Ethan escuchó, y cuando habló, lo hizo con precisión, sin obras teatrales. «No vine a reclamar paternidades con títulos. Vine a ver si puedo ayudar. Si Emily es mía, lo sabré por cómo late mi pecho cuando la miro, no por palabras de oficina». Ella lo miró, y en sus ojos hubo una pregunta que era a la vez desafío y anhelo. «¿Y si no puedes cambiar nada real?» Ethan no respondió. Sabía que la reparación implicaría tiempo y una colección de decisiones concretas. No sería un cheque, sería presencia y tal vez un futuro. Mientras Ethan se iba metiendo en los días del pueblo, su antiguo mundo no lo dejó en paz. Llamadas de Jennifer, su asistente, cruzaban la distancia como hilos desde la ciudad. Reportes breves, huecos en la contabilidad que alguien debía revisar. Ethan atendía lo imprescindible, prometía llamadas que luego posponía. Había un impulso por volver, por tomar su traje y salir de allí con promesas de que todo quedaría arreglado. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, el dibujo de Emily le quemaba en el bolsillo. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a confiar en que su presencia no era solo un viaje de nostalgia. Ayudó a empujar un carro atascado, pagó por unos materiales que la cooperativa local necesitaba sin alarde y no pidió nada a cambio más que el derecho a permanecer una temporada. Los pequeños actos comenzaron a hablar por él. Lena, que guardaba memoria de abandono, lo observaba con ojos que medían la verdad de cada gesto. Nada era fácil, todo estaba lleno de recelo. Una tarde, cuando el sol se quedaba largo en el horizonte y la brisa olía a heno, alguien le dejó un sobre debajo de la puerta principal de la casa. No tenía remitente,
Cuando Ethan lo abrió en la mesa de la cocina, encontró dentro un aviso oficial: citación para una audiencia pública sobre la subasta de una propiedad por deudas pendientes, con fecha y hora marcadas y el sello de un juzgado del condado. La letra técnica no dejaba lugar a dudas. La propiedad de Lena y la de varios otros estaba en riesgo en virtud de reclamaciones que pedían ejecución. Ethan sintió que el mundo se estrechaba. No era solo la posibilidad de una subasta, era la sensación de que había manos poderosas moviéndose detrás de esas notificaciones, detrás del membrete bancario, detrás de la fría terminología legal. Pudo leer, con una mezcla de asombro y un temor viejo, el rastro de intereses que olían a desarrollo y a dinero fácil. Lena, al ver la hoja, respiró hondo y por primera vez desde su regreso permitió que Ethan la viera llorar. No fue un espectáculo, fue una liberación silenciosa. Emily se aferró a su delantal, ajena a las palabras complejas, y Lena la apartó con un gesto que era de protección y de derrota a la vez. «Hace tiempo que vienen con cartas y promesas», dijo ella. «Prometen pavimento, servicios y un cheque que arregla casi todo. Pero lo que olvidan es que este lugar no se compra con billetes. Se hereda, se comparte, se trabaja». Ethan comprendió que la presencia de Hale & Partners no era casual y que su regreso ya no podía limitarse a remordimientos personales. Había una red que amenazaba no solo su conciencia, sino la vida de la gente que por derecho vivía en esa tierra. Y si Gregory Hale estaba detrás de esas cartas, entonces su pasado y su presente estaban a punto de chocar. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, Ethan sostuvo el dibujo de Emily y pensó en lo que debía hacer para que la promesa de protección se tornara en acción. No quería soluciones mágicas, quería pruebas, papeles, nombres, documentos. Sabía, por experiencia propia, en despachos y salas de juntas, que las campañas de despojo se sostienen en pequeñas imprecisiones y en compinches dispuestos a mirar para otro lado. Si alguien fuera a proteger la granja de Lena, no bastaría solo con su dinero. Habría que demostrar, con hechos y con papeles, que las reclamaciones eran infundadas o fraudulentas. Al otro día, se presentó la primera pista concreta. En el buzón de la cooperativa, alguien había dejado una carpeta con contratos parcialmente quemados y una lista de transferencias bancarias que aludían a cuentas intermediarias. Había fechas, nombres y una firma que, aunque ilegible, tenía rastros que Ethan reconoció como estilo, un tipo particular de forro en ciertas letras, algo que en su época habría bastado para seguir la pista hasta la fuente. No era prueba suficiente para cerrar un caso, pero era el comienzo de un mapa. Ethan la tomó con manos que no dejaban de temblar. Sabía que desandar esa madeja requeriría volver a lugares que había evitado. Oficinas, registros, personas que quizá preferiría no hablar. Y sobre todo, implicaría admitir que su mundo y el de Willow Creek estaban conectados de manera que no les convenía a los intereses de Hale & Partners. Si Gregory estaba jugando a dos mesas, construyendo una fortuna y despojando a gente, entonces la única forma de detenerlo sería hacerlo visible, convertir su operación en luz pública. Antes de tomar una decisión, Ethan fue a la ventana donde Emily solía mirar. La niña estaba ahí, con el dibujo nuevamente en sus manos, dibujando ahora un árbol más grande. Cuando lo vio, dejó caer el lápiz y corrió hacia él con la naturalidad que solo los niños tienen para perdonar las ausencias. Él la tomó en brazos con cuidado, midiendo la fragilidad y la esperanza que llevaba consigo. «Si es mía», murmuró él más para sí que para cualquiera, «entonces no la voy a perder otra vez». Lena lo observó desde la cocina, con una mezcla de desconfianza y algo parecido a la gratitud que no se atreve a nombrar. En el pueblo, en la cooperativa, en el porche de la posada, la palabra subasta comenzaba a rondar como un cuervo, inquietante, persistente. Ethan sabía que su regreso había dejado un surco que ahora necesitaba ser labrado con paciencia y con pruebas. Así comenzó su doble tarea. Por un lado, aprender a ser parte de la vida diaria de Willow Creek, y por el otro, desenterrar las conexiones que llevaban a la ciudad, a Gregory
y a su red. Sabía que cada paso requeriría estrategia y honestidad. No podía restaurar 7 años con un gesto, pero sí podía construir desde cero una presencia que demostrara que la familia y la tierra valían más que cualquier oferta en efectivo. Una tarde, caminando por el borde del campo, Ethan vislumbró a lo lejos a 2 hombres con trajes oscuros, midiendo la linde de la propiedad con cintas métricas y mirando con cálculo. No parecían granjeros, no parecían compradores locales. Hubo algo en sus movimientos que le recordó a reuniones secretas, miradas que se evitan entre ellos, teléfonos apagados. Ethan se acercó con paso decidido, y cuando les preguntó qué hacían, uno de ellos dejó escapar una sonrisa recta y dijo: «Inspección para un posible proyecto». Uno llevaba en la solapa un pin diminuto que decía H&P en letras sobrias. El nombre volvió a sonar como un latigazo. Ethan se quedó mirando la insignia, sintiendo que las piezas del tablero se colocaban alrededor de un enemigo que conocía más cerca de lo que hubiera querido. Fue en ese instante cuando el pueblo entero pareció encogerse. Alguien estaba mapeando las propiedades, alguien planeaba conveniente y frío, y al frente de esa operación, con su pin y su aire de funcionario, estaba la empresa que quizás había aprendido a jugar con reglas propias. Ethan respiró, y por primera vez desde su llegada, comprendió que quedarse no era un acto de nostalgia, era un acto de defensa, y no habría marcha atrás. Con la carpeta de contratos quemados en su mochila y el dibujo de Emily aún en su bolso, se dirigió a la posada donde sabía que la gente se reuniría. Necesitaba respuestas, y la primera persona que le debía una era la que había dejado la nota en su coche. Pero más allá del autor del papel, necesitaba pruebas, y pruebas requerían tiempo, astucia y paciencia. La noche cayó con rapidez en Willow Creek. Las luces de las casas comenzaron a encenderse como pequeños puntos de resistencia. Ethan, mirando hacia el porche, desde donde Emily ya dormía, supo que su ausencia había dejado huellas que no se borraban con dinero ni con promesas. La granja y la gente que vivía allí eran más que un activo, eran raíces que merecían defensa. Al abrir la puerta de la posada, un murmullo se apagó por un segundo. Las conversaciones retomaron su curso, como si estuvieran siempre listas para hablar de lo que temen perder. Ethan tomó asiento, deslizó los documentos en la mesa y miró a la gente que había conocido en la última semana. Vecinos que habían sido solidarios, otros que estaban cansados y algunos que, sin saberlo, habían cruzado caminos con quienes ahora medían su tierra con cintas métricas. Miró la ficha de Hale & Partners en su bolsillo y supo que la partida que empezaba no sería rápida. Al otro día, una notificación con membrete oficial llamó la atención en la pizarra del ayuntamiento. Audiencia sobre la subasta en menos de un mes. La fecha marcaba un avance ineludible. Ethan dejó la posada, el papel temblando en su mano, y pensó en cómo presentar pruebas que resistieran el escrutinio legal. No había margen para la improvisación. Haría falta buscar transferencias, revisar contratos, encontrar firmas que vinculasen a la compañía que ahora tenía a 2 hombres midiendo su jardín con una lista de nombres. Mientras caminaba por la calle principal, vio a Mrs. Thompson en su jardín. Ella lo miró con la mirada de quien sabe más de lo que dice, y cuando Ethan se acercó, la vieja señora dijo sin rodeos: «Te mandé la nota». Ethan se detuvo. En la cabeza 1000 preguntas se agolparon, pero en la voz de ella había un cansancio y una determinación que hablaban más de comunidad que de curiosidad personal. «No quería que todo esto fuera una batalla que desapareciera sin luchar», dijo Mrs. Thompson. «Tenías que verlo con tus ojos. Si no eras tú, ¿quién?». Las palabras de la mujer trajeron algo parecido a alivio y a culpa. No era un regreso triunfal. Era el inicio de un camino empinado. Ethan asintió, y juntos, mirando la calle donde los hombres con insignias tomaban medidas de la tierra, comprendieron que la próxima jugada
No sería entre dos examigos, sino entre todo un pueblo y una maquinaria que pretendía convertir su legado en números fríos. El sol se hundía, y con él llegó la sensación de que algo mayor estaba por activarse. Ethan cerró el puño alrededor de la carpeta con la certeza de que no tendría fácil salida. Tenía que aprender a ser un hombre que arriesga no solo por ganancias, sino por un hogar que ahora sabía que le pertenecía tanto como a cualquier otra persona. En el porche, las tablas crujieron cuando regresó a la casa. Emily, aún medio despierta, alargó su mano y tocó la solapa de su chaqueta con curiosidad. Lena apareció en la puerta con una expresión que oscilaba entre la esperanza y la mordaz prudencia. «No sé si confío en ti todavía», dijo como quien enumera los hechos. «Pero sí sé que confío en mi hija, y ella tiene que estar segura». Ethan miró a Lena, luego a Emily, y por primera vez en años, la decisión fue sencilla en su corazón. No sería solo un hombre que vino a recordar. Sería alguien dispuesto a luchar por lo que ahora entendía que era más valioso que cualquier balance. La tierra que daba fruto, la risa de una niña, la comunidad que mantenía todo eso unido. La noche cerró su telón con el rumor de autos que se alejaban, y en la mesa de la cocina quedaron papeles, un dibujo amarillo y una lámpara que arrojaba un círculo de luz sobre la carpeta. Afuera, en la oscuridad, dos siluetas conversaban todavía junto a la cerca, haciendo planos con la mirada. Adentro, un hombre nuevo en su propia historia se preparaba para buscar pruebas, convocar voces y, si fuera necesario, enfrentarse a fantasmas que sus trajes y sus etiquetas intentaban disfrazar de negocio inofensivo. Afuera, los grillos siguieron tocando, y el pueblo se quedó por el momento, en un suspiro que parecía pedir a la vez resistencia y tiempo. Ethan cerró la puerta con más fuerza de la que hubiera pensado necesaria. Sabía que la batalla legal que se anunciaba no se ganaría con un gesto sentimental. Requeriría estrategia, aliados y la verdad expuesta con documentos que no dejaran lugar a maniobras turbias. Pero también sabía, con la convicción que nace de mirar a una niña dormida en su cama, que estaba cierto de haber vuelto por algo que valía la pena salvar. En la oscuridad, con la carpeta bajo el brazo y el dibujo en el bolsillo, dio un último vistazo a la casa. La nota doblada que lo había traído al porche descansaba ahora sobre la baranda, al alcance de cualquiera que quisiera leerla. Ethan se alejó sabiendo que el reloj de la subasta había comenzado a correr, y con él la urgente necesidad de armar un caso que protegiera lo que, por derecho humano más que legal, debía permanecer. La tierra, la familia, el lugar donde las raíces no deben cortarse. Antes de que Ethan pudiera trazar la siguiente jugada, la campana de la iglesia del pueblo dio 3 golpes y la tarde se cerró en una neblina fina. Caminó con la carpeta apretada al pecho hasta la posada, donde la luz cálida del comedor prometía la conversación que necesitaba. Antes de seguir con esto, dinos en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. La historia se siente distinta cuando la imaginamos desde distintos parajes. En la mesa de roble, bajo la lámpara, desplegó los papeles quemados y las hojas de transferencia con las fechas destacadas. Había suficientes hilos para empezar a tejer una red. Referencias a una cuenta intermedia, un par de entradas en el registro hipotecario con firmas sospechosas y el nombre de Lakeshore Holdings apareciendo como beneficiario de pagos que nadie podía explicar. Ethan repasó cada línea como si fuera un código que necesitara resolver para salvar algo más que una propiedad, la dignidad de gente que no quería ni podía pelear con trajes.
Para eso necesitaban pruebas que no dejaran margen a maniobras dilatorias. Al día siguiente se produjo el primer golpe en la línea de frente. Ethan entró al banco local en horario tranquilo y pidió ver a Mr. Palmer. El gerente lo recibió con esa mezcla de cortesía nerviosa y respeto que los pueblos suelen tener por quien trae capital, o quien lo movió alguna vez. Cuando Ethan deslizó sobre la mesa las copias de las transferencias y la nómina de movimientos hacia Lakeshore, la expresión de Palmer se tornó todavía más rígida. «No sé cómo llegaron ahí», balbució Palmer. «Yo firmo órdenes, reviso papeles, pero si hay una firma falsa, yo no la vi». Ethan no buscó la confrontación furiosa. Dejó los papeles sobre la mesa y, con voz contenida, preguntó por los procedimientos. ¿Quién autorizó la transferencia? ¿Qué controles se aplicaron? Si había videos de las ventanillas, si alguien había pedido cambios de contraseña. Palmer, acorralado por el propio sistema que administraba, comenzó a dar respuestas que se enredaban. Finalmente, con la mano temblorosa, confesó algo que nadie esperaba. Había recibido llamadas persuasivas. Se sintió presionado por gente con influencia que insinuó que cierta comodidad para su familia dependería de colaborar. No usó nombres, pero sus ojos señalaron la solapa de su traje. Ethan escuchó todo. Sabía que la confesión no era una sentencia, faltaban pruebas documentales, pero la tensión en la voz de Palmer sirvió como pista. Jennifer consiguió de inmediato una orden de embargo del Banco Regional para revisar las cámaras y el historial de accesos. El trabajo legal se movió con la rapidez que da el miedo a que las cosas desaparezcan. Correos borrados, respaldos reescritos, servidores con acceso restringido. Había un margen para maniobras, pero no infinitas. Mientras tanto, en Willow Creek la vida siguió su ritmo con la amenaza latente de la subasta como una sombra que se iba agrandando. Ethan compartía tareas con Lena de sol a sol, reparar un canal de riego, clavar una puerta nueva, arreglar el columpio que chirriaba. Cada gesto era una evidencia muda de cambio. Ella no se entregó a la confianza, pero lo observaba con menos distancia. Su presencia era tangible, no solo palabras. Emily, con su curiosidad decidida, se pegaba a él como quien elige a un aliado, y poco a poco esa cercanía fue lo que más pesó para Lena, ver a alguien sostenerla en los pequeños detalles. El primer ataque directo vino una semana antes de la audiencia. Era madrugada cuando un vecino notó luz y humo en el extremo del corral. Ethan se levantó con el instinto de quien ha visto el peligro de cerca. La alarma de la comunidad retumbó. El granero, depósito de herramientas y la paja que guardaba la reserva para el invierno, ardió con rapidez. Vecinos con mangueras y cubos corrieron. Lena gritó por Emily, y la noche se llenó de grietas luminosas que el viento convirtió en furia. Ethan, con manos firmes y sin perder la cabeza, ayudó a sacar balas de heno, herramientas y cajas. Cuando al fin el fuego se redujo a brasas, apareció el olor a humo dentro de la casa y la tos de Emily que pusieron a todos en alerta. La niña, tosiendo y con los ojos enrojecidos, respiraba con dificultad. Lena la llevó de inmediato al hospital más cercano. La pequeña quedó bajo observación por inhalación de humo y una fiebre que subió sin avisar. En la sala de espera, Ethan esperó con los dedos entrelazados, sintiendo que cada segundo pesaba una vida. La culpabilidad era una sombra que se mezclaba con la rabia. El granero no se quemó por accidente, declaró la comunidad en voz baja. Alguien había querido enviar un mensaje. En la habitación del hospital, con la luz blanca y la respiración constante de una máquina cálida y humana, Lena miraba a su hija con la mezcla de pánico y amor que habita en todas las madres. Ethan no habló. Se acercó, apoyó la mano en el hombro de Lena y la tierra entre ellos pareció vibrar. No había palabra que fuera suficiente, solo manos que actuaran. «Fue por venir», susurró Lena. «Esto no pasaba antes». Ethan no lo discutió. Su presencia, reconoció, había atraído fricciones, pero no iba a retroceder. Si su regreso había puesto a la familia en peligro, la manera de reparar no era ausentarse, era confrontar el origen del peligro y resguardar a quienes amaba. Firmó, sin teatro, un poder para que el hospital tuviera acceso a fondos necesarios y llamó a Jennifer para que la investigación acelerara. La niña mejoró en 24 horas,
pero la hospitalización dejó una marca. La comunidad exigía respuestas y la sensación de vulnerabilidad subió de tono. La audiencia en el juzgado llegó con el pueblo en estado de tensión. En el ayuntamiento, bajo la mirada del juez de la localidad y con el expediente a la vista, se congregó la gente. Gregory Hale y Victor no fallaron a la cita. Llegaron con traje impoluto y la soberbia que se ha aprendido en oficinas donde las consecuencias no tocan la piel. Hale habló con voz medida y ofreció una justificación técnica: discrepancias en los avalúos, procesos administrativos atrasados. Ethan, con Jennifer y su abogado, presentó el expediente que había estado armando: las transferencias hacia Lakeshore Holdings en fechas clave, los contratos con firmas que presentaban rasgos de falsificación y registros de correos que señalaban la participación de cuentas ligadas a Víctor. El momento de mayor violencia pública llegó cuando Ethan proyectó ante el pueblo un correo interno que mostraba instrucciones para apurar los desalojos y la firma de un ejecutivo que, al cotejarse, resultó ser una falsificación con la caligrafía adaptada a la rúbrica del director regional del banco. Junto a eso, Jennifer presentó movimientos bancarios que probaban pagos a cuentas de intermediarios y Mr. Palmer, con la voz entrecortada, confirmó que había sido presionado por hombres que mencionaron a Hale and Partners. La sala quedó en silencio. Gregory, que hasta ese momento había mostrado una calma calculada, perdió un poco el control. Trató de desacreditar las pruebas, hablar de coincidencias y burocracia, pero la evidencia era demasiada y la rabia de la comunidad, esa que se une para proteger sus tierras, lo estaba superando. El juez, viendo la posibilidad de fraude, dictó una medida cautelar. La subasta quedaba suspendida hasta nueva orden y se ordenó una investigación formal que implicaría al Banco Regional y eventualmente a la Fiscalía. Víctor, que parecía el rostro del dinero, mantuvo una máscara de ira contenida cuando la segunda orden fue leída en voz alta: congelamiento de cuentas vinculadas a Lakeshore, investigación por blanqueo de activos. Afuera, el pueblo celebró en silencio. No era la victoria definitiva, pero había tiempo ganado. Lena abrazó a Emily con fuerza. Ethan, con las manos manchadas de ceniza y la corbata en el bolsillo, sintió que se abría una brecha que quizá podría repararse con hechos sostenidos. Pero la presión no terminó allí. Gregory no era un enemigo que se rindiera fácilmente. En lugar de retroceder, se movió en la sombra. Abogados llegados de la ciudad, llamadas intimidatorias a testigos y un intento evidente de sobornar a alguien del registro de tierras. Ethan sabía que la lucha sería larga. En los días que siguieron, la investigación destapó de forma más amplia la ingeniería de Hale and Partners: comprar propiedades a precio de remate gracias a títulos enmarañados, usar empresas pantalla para lavar pagos y cooptar funcionarios locales para acelerar trámites. Era el tipo de maquinaria que convierte terrenos en números y vidas en balances. Jennifer y su equipo forense digital hallaron una ribera de correos que conectaban a Víctor con la operativa financiera. Había facturas falsas, órdenes creadas con firmas interpoladas y pagos a firmas de abogados que a su vez derivaban a cuentas en el extranjero. No era simple avaricia, era una arquitectura de despojo. Ethan tomó decisiones que sorprendieron a algunos. Vendió una porción líquida de acciones que poseía en su antigua compañía, no por orgullo, sino por cálculo. Transferiría esos fondos a un fideicomiso local, administrado por un bufete imparcial de la ciudad más cercana, destinado a cubrir gastos legales de la cooperativa, asegurar una cuenta de depósito para las deudas pendientes y reponer lo que la comunidad necesitara. No fue un acto de derroche o de buscar aplausos, fue una forma concreta de mostrar que su palabra venía acompañada de actos. No fue instantáneo, la transacción implicó negociaciones, comprobantes y supervisión legal. Firmó con la determinación de quien entiende que el dinero puede reparar en parte lo que la ausencia quebró, pero que no sustituyó los años perdidos. Mientras tanto, la tensión con Gregory escaló por otros caminos. Una noche, alguien dejó una nota anónima en la puerta de la posada: no te metas más. Fueron advertencias que intentaban asustar,
no solo a Ethan, sino a cualquiera que apoyara la defensa. La gente del pueblo se mostró firme. Vigilias, turnos para mirar el monte y conversaciones de madrugada donde se tejieron estrategias comunitarias. Mrs. Thompson, que había enviado la primera nota que despertó a Ethan, organizó reuniones discretas y pidió prudencia. La comunidad se cerró en un abrazo que no tenía que ver con política, sino con sobrevivencia. El punto de quiebre ocurrió una madrugada en que la neblina era tan espesa que parecía esconder la intención de los pasos. Las cerraduras de la caseta de herramientas habían sido forzadas y algunas herramientas desaparecieron. No hubo incendio esta vez, pero fue suficiente para que la gente sospechara que los siguientes golpes serían directos y personales. Lena, agotada por la tensión y la reciente hospitalización de Emily, pidió a Ethan que se fuera a la ciudad y se ocupara personalmente de la documentación que faltaba. «Ve y trae nombres, no suposiciones», dijo, con la voz hecha de fatiga y exactitud. Ethan partió con una cartera de pruebas y la promesa de regresar con más certezas. En la ciudad, Jennifer y su equipo consolidaron las piezas. Un documento firmado digitalmente que mostraba la orden de transferencias de Lakeshore, registros de llamadas que vinculaban a un número registrado a Víctor, y un correo filtrado donde un abogado externo se jactaba de haber despejado varias operaciones cuestionables. Con esa evidencia, el equipo pudo presentar a la Fiscalía una denuncia formal por fraude y coacción. No fue inmediato. Los procedimientos judiciales pidieron ratificaciones, peritajes de firmas y verificaciones bancarias internacionales. Pero cada nuevo informe solidificaba la trama frente a la cual Gregory ya no podía fingir ignorancia. En medio de ese vértigo, Lena y Ethan empezaron a cerrar las heridas con hechos. Trabajaron juntos en el invernadero, gestionaron la reparación del granero con el aporte de la comunidad y organizaron una colecta para reponer lo perdido. Ethan, con manos que habían cambiado con el trabajo, dejó de evitar la conversación sobre la paternidad. En una tarde de lluvia que limpiaba el aire y volvía el campo de un verde intenso, Lena decidió por fin abrir la conversación que había pospuesto por tanto tiempo. Con Emily jugando a la distancia y la lluvia marcando un ritmo pausado, Lena contó lo que había guardado: los miedos, los silencios, las cartas que no llegaron y el embarazo que sostuvo en soledad. No hubo reproches incendiarios, hubo verdad, espacio para que el remordimiento fuera escuchado y la claridad de que el perdón no era automático, sino una elección que se tomaría con el tiempo. El reconocimiento legal de Ethan como padre no llegó por un simple gesto. Se hicieron pruebas, se estableció una filiación que presentó resultados claros, y Ethan aceptó la responsabilidad. Pagar cuentas médicas, asegurar la casa y ser parte de las rutinas diarias fueron actos suyos que se acumularon como testimonios. Lena, cautelosa, observó el cambio no como un final, sino como la construcción lenta de un posible futuro. La investigación judicial continuó, y con ella la presión pública. En una audiencia pública convocada por el condado, en la que la prensa regional llegó para cubrir el caso, la estrategia de Ethan y Jennifer alcanzó su clímax. Frente a un estrado lleno de vecinos y autoridades, se presentaron documentos que no fueron fáciles de ignorar: comprobantes de pago a cuentas offshore, hojas de auditoría que mostraban la inaplicabilidad de varios avalúos y el testimonio de Mr. Palmer, que, bajo juramento, admitió la presión que había sufrido. Un perito en firmas confirmó que varias rúbricas estaban manipuladas. Un analista bancario explicó con claridad el circuito de las transferencias. Gregory intentó invadir el estrado con arrogancia, pero la evidencia lo superó. Las miradas en la sala cambiaron. Lo que era un conflicto de intereses ahora era visto como una operación sistemática para despojar a propietarios. El juez, con el peso que la ley puede tener cuando la prueba es sólida, amplió la investigación y ordenó medidas restaurativas: la suspensión definitiva de la subasta hasta que los litigios se resolvieran, la congelación de activos de las cuentas implicadas y la apertura de una causa penal contra quienes hubieran orquestado las transferencias fraudulentas. Para la comunidad fue una bocanada de justicia. Para Gregory, el inicio de la caída.
Victor y Gregory no renunciaron con nobleza. Contrataron defensas, ofrecieron contraargumentos y buscaron tecnicismos para dilatar. Pero la presión pública cambiaba el tablero. Vecinos que antes habían callado dieron testimonio, compartiendo cómo les habían ofrecido compras amables y cómo hombres con pin de HIP aparecían en las cercanías. La exposición pública sirvió como catalizador para que otros municipios comenzaran a revisar operaciones similares. Lo que había sido una amenaza a Willow Creek abrió una investigación más amplia sobre prácticas predatorias. Con la tormenta legal amainando, Ethan hizo un gesto que tenía menos de simbólico y más de necesidad real. Negoció con su antigua empresa la venta de un paquete accionario importante a un fondo ético que garantizara no solo fondos para la comunidad, sino que estableciera un apoyo a largo plazo, subvenciones para remodelar la cooperativa, un fondo de emergencia para familias afectadas y la creación de una hipoteca a bajo interés para quienes quisieran permanecer en la tierra. El proceso fue público, auditado y acompañado por abogados independientes. Ethan no buscó la gloria, buscó que los recursos llegaran donde hacían falta. La firma del acuerdo se conoció en una pequeña audiencia donde Lena estuvo presente, observando cada rúbrica. Para ella, ver que la acción de Ethan tenía textura legal y transparente marcó una diferencia que hablaría más que 1000 promesas. La comunidad no solo recuperó tiempo, recuperó la sensación de protagonismo sobre su destino. La subasta quedó anulada y el registro de la propiedad fue corregido mediante disposiciones judiciales. Se estableció un programa de protección de las parcelas más significativas consistente en cláusulas de conservación que impedirían desarrollos agresivos a futuro. Era, en cierto modo, una victoria colectiva. No solo habían detenido a un grupo con poder, sino que habían creado mecanismos para que fuera más difícil repetir la operación. Con los problemas externos mitigados, el conflicto entre Lena y Ethan transitó hacia una nueva fase, más íntima. No fue un romance de película que surge de la nada, fue una relación reconstruida sobre la base de responsabilidad y hechos. Ethan dejó que sus acciones hablaran, madrugadas reparando el techo, noches en vela cuando Emily tuvo fiebre leve, conversaciones con la maestra de la escuela para organizar materiales y sobre todo la paciencia de soportar silencios. Lena, por su parte, permitió que la persona que había llegado a trabajar en la granja fuera más allá del gesto puntual y empezó a confiar en que lo que veía podía sostenerse. Una tarde de primavera, con el campo en un esplendor que parecía confirmar promesas, Ethan llevó a Lena a caminar entre los surcos de lavanda que habían plantado en el borde del huerto comunitario. Habían sido iniciativa suya, con la ayuda de quienes trabajaron la feria, y ahora las flores perfumaban el aire con un olor que parecía limpio de resentimientos. Bajo la sombra de un nogal donde Emily columpiaba sus piernas con la risa suelta de los niños, Ethan se detuvo. «No vine a borrar el pasado», dijo él con voz templada. «Vine a construir un futuro que merezca la confianza que me quieras dar. Estoy dispuesto a hacerlo con tiempo. Si quieres, quiero hacerlo contigo». Lena lo miró largo rato. No fue una decisión automática. Sus ojos, que habían visto carencias y promesas incumplidas, necesitaban ver permanencia. Pero esa permanencia tenía un color distinto ahora. No era la búsqueda de seguridad en el dinero, sino en la forma en que alguien acepta responsabilidades diarias. Ella tomó su mano como si el gesto sellara una posibilidad más que una certeza absoluta. «Demuéstralo», respondió. «No con palabras, con tus días». Ethan aceptó, y así lo hizo. Se instaló en la casa no como visitante, sino como parte de la vida cotidiana. Redujo su vida urbana, delegó responsabilidades en gente de confianza y estableció, junto al Consejo del Pueblo, un plan de sostenibilidad para la granja. Huertos compartidos, mercados periódicos y un pequeño fondo para becas que permitiera a jóvenes aprender oficios agrarios. Su venta de acciones, su trabajo y su presencia fueron actos que, acumulados, hablaron más fuerte que discursos. El compromiso formal llegó de forma sobria y hermosa.
No en una catedral ni con grandes invitaciones, sino en la misma granja donde la historia había comenzado a reescribirse. Amigos, vecinos, Mrs. Thompson y el señor Palmer asistieron. Emily llevaba una corona de flores hecha con sus propias manos. Ethan pidió permiso a Lena para acompañarla en la vida, y ella respondió en la forma más práctica que la definía, con tareas compartidas y la promesa de construir juntos. No hubo ostentación, solo presencia y un panal de miradas que reconocía lo que se había ganado con esfuerzo. El epílogo no fue la conclusión de todos los problemas. Las causas judiciales contra Gregory y Victor continuaron, y el proceso mostró que la justicia es lenta pero puede llegar. Lo que sí se cerró fue el capítulo de incertidumbre inmediata. La granja estaba segura, la comunidad organizada, y la familia empezaba a formar un patrón cotidiano de cariño y trabajo. Emily, con sus ojos grises que a veces reflejaban la misma tenacidad de Lena, apareció en la escena final escribiendo en su cuaderno. Un dibujo de la casa, el sol y una familia rodeada de campos. Ethan se arrodilló a su lado para leerlo con la sonrisa de quien ha encontrado algo que no se compra ni se vende. La iglesia sonó de nuevo, y el pueblo celebró con una comida larga en la explanada. Gente que había discutido en secreto ahora reía juntos, compartiendo pan e historias. Mrs. Thompson, con lágrimas secas en las mejillas, le dio a Ethan un sobre con la primera nota que lo trajo. «Necesitabas ver lo que dejaste atrás», decía, y ahora esa línea sonaba menos acusatoria y más como un llamado para replantar raíces. Ethan, con la mano sobre el bolsillo donde guardaba el dibujo de Emily, comprendió que lo impactante que encontró no fue solo la paternidad tardía, sino la posibilidad de reconstruir una vida junto a quienes lo necesitaban. Al caer la tarde, cuando la luz dorada cubrió el campo y las sombras alargadas invitaron al descanso, Ethan caminó hasta el porche. Emily colgaba un dibujo en la pared. La casa, el columpio, un sol con una sonrisa torpe. Lena se sentó a su lado y sin grandes palabras le ofreció una taza de té. Ethan la tomó con manos que ya conocían la tierra y el cariño cotidiano. Miraron el horizonte, donde el pueblo parecía un mapa de historias reparadas. No todo estaba resuelto. Gregory todavía enfrentaba cargos y la fiscalía tenía su trabajo, pero Willow Creek había ganado tiempo y con él la posibilidad de mirar adelante con menos miedo. Ethan entendió que la verdadera riqueza que había encontrado no estaba en su cuenta, sino en las manos que se enlazaban en la plaza, en la sonrisa de una hija que recién aprendía a confiar y en la paciencia de una mujer que, con actos, eligió creer de nuevo. Esa noche, la familia se acostó con la calma que trae el haber peleado por algo y conservarlo. Emily murmuró un «te quiero» en la oscuridad, y la voz de Ethan, vigilante y segura, respondió con la promesa de quien ahora se quedaba. «Y yo voy a estar aquí». Afuera, las luces del pueblo se apagaban una a una, y en el silencio quedó la certeza de que algunas heridas se cierran con tiempo, y que la vida puede cambiar si los actos acompañan a las palabras. Si esta historia te llegó al corazón, califícala y suscríbete para no perderte las historias que celebran la esperanza y la reconstrucción.